Saludos, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este espacio Foro de Opinión a través de Teleradio América, canales 12 y 45. Esta tarde acompañado de don Magua Boquete Paredes, invitado periodista, todo el quehacer comunicacional de la República Dominicana, y para nosotros es grato el placer. Saludos, Magua, buenas tardes. Gracias, don Rubén. Es un grato placer a todos ustedes por permitir entrar a los hogares de la República Dominicana. Debo saludar su ascensión en este momento a una gran posibilidad que tiene el Colegio Dominicano de Periodistas a través del Instituto de Previsión y Protección del Periodista. Usted aparece en una plancha como parte de la vocalía, así que desde ya vamos a extender nuestras más sinceras felicitaciones. El proceso electoral sería el día 30 de este mes, cae viernes, así es que vamos a motivar a los periodistas, no solamente de la ciudad capital, sino del interior y a nivel internacional, a que se acojan a este procedimiento. Así es, a ver cómo colaboramos. ¿Cómo colaboramos, exacto, con el avance de este gremio, el Colegio Dominicano de Periodistas? Miren, hoy el mundo dominicano, por qué no decirlo en el exterior también, ha sido impactado por la información ofrecida en la Procuraduría General de la República, porque se está involucrando a dos figuras cimeras del deporte, y específicamente el del béisbol, en el bajo mundo del narcotráfico, con los casos de Luis Castillo y Octavio Dotel. Castillo fue un infielder de mucha calidad que brilló con los Marlins de la Florida. Dotel conserva un anillo de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. A uno la verdad es que le da mucha pena que figuras tan resonantes, gente con tanto éxito y que acumuló tanto dinero como implica ser un pelotero de las grandes ligas, el mundo del béisbol, pudieran caer en este tipo de debilidades. Ojalá que ese involucramiento que se ha hecho a propósito de unos allanamientos que se han practicado desde la madrugada de este día hasta las primeras horas de la mañana, una cantidad apreciable de establecimientos comerciales y que se dice están presentes gente de la CIA y de la DEA, junto con oficiales de la Dirección de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República aquí. Ojalá que se trate de una confusión, porque nos resultaría a nosotros muy penoso y muy lamentable que estas figuras resulten ser involucradas en hechos de esta naturaleza. Dejan un sabor amargo, crean una situación de confusión y de desconfianza, ¿verdad?, a la gente que somos amantes de los deportes en la República Dominicana. Yo, en el orden personal, quiero creer que eso es mentira. Mira, en el caso, yo le he dado seguimiento desde esta mañana y en otras ocasiones a nivel de informaciones internacionales de algunos contactos que he tenido con Miami y Nueva York, donde las autoridades de investigación norteamericana tienen una conciencia muy clara de los procedimientos investigativos que se están estableciendo aquí en la República Dominicana. Yo estoy casi convencido, Rubén, de que la situación de este nivel de desplazamiento que han hecho estas autoridades norteamericanas es con base a investigaciones muy serias, muy precisas, y ellos no necesariamente se desplazan, sino tienen toda la notificación del lugar en el país determinado. Lo que hay que establecer es si realmente hay los niveles prioritarios de investigaciones. En ese sentido, básicamente en el país, la Dirección Nacional de Control de Droga, el DICAN y otros organismos, otras agencias dominicanas, para que puedan afianzar estos niveles de investigaciones que muchas veces logran acertar en estos casos.
De todas maneras, desdice mucho del deporte dominicano, pero más que todo, las partes conductuales que debe existir entre mente sana y cuerpo sano, cuando el país se siente en el ojo del ciclón de situaciones turísticas muy difíciles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y más cuando se trata de estos hombres que han hecho del deporte una cultura de colocar a la República Dominicana un sitial de mucha trascendencia. Es difícil entender este tipo de situación porque son muchos los jóvenes de diferentes puntos del país que quieren ser deportistas y cuando ven estos paradigmas que pueden caer, muchas veces hay situaciones muy difíciles de comprender. Mira, yo pienso que hay que permitirle a las autoridades que concluyan con su experticio, con la profundización de estas investigaciones. Voy a seguir guardando la esperanza de que sea una confusión. A propósito de los deportes, tengo que decir aquí, en los últimos tiempos el deporte ha estado de luto con la pérdida de figuras relevantes. Primero falleció uno de los técnicos y de los dirigentes olímpicos de más larga data en el país. Un hombre que a pesar de su avanzado estado de edad, seguía contribuyendo con el deporte. Y un día cualquiera, pues, amanecimos con la información de su muerte. La semana pasada fue sepultado Chicho Civilio, y hoy amanecimos con la infausta noticia de la muerte del inmortal Franchi Pras. Fue miembro del equipo de la selección masculina que en el año de 1977 ganó en Panamá la primera medalla de oro del equipo de baloncesto de la República Dominicana. Fue parte del equipo del Club Naco. Luego de los Astros, terminó siendo hasta el año de 1987, en su retiro, el coach del Club Los Prados. Estamos hablando de una figura cimera también del deporte, porque Franchi Pras, después de retirarse del tabloncillo, pues incursionó con mucho éxito en la crónica del deporte, tanto en la radio como en la televisión. Su partida evidentemente provoca un dolor inmenso en la juventud, y sobre todo en los amantes del baloncesto de la República Dominicana. Era un hombre de trato afable, de mucha cortesía, muy educado, incapaz de pronunciar una palabra que pudiera crear algún tipo de lesión a un ciudadano. Personalmente tuve el privilegio de compartir con él, y la verdad que esta es una noticia que entristece bastante. No que vayamos a estar aquí para el resto de la vida, pero como que uno no está preparado para que determinados seres humanos se nos vayan así de la mano, y uno no, como que uno no asimila, ¿verdad? Hoy todos los deportistas del país se sienten agobiados, se sienten entristecidos por la partida ahora de Franchi Pras. Reitero, la semana pasada fue Chicho Civilio, compañero de cancha también de Franchi Pras, junto con aquel equipo grandioso, Iván Mies, Vinicio Muñoz, Hugo Cabrera, el inmenso, toda una playa de deportistas del más alto nivel que le dieron tanta gloria a la República Dominicana, tantas veces que se izó la bandera en playas extranjeras con la inclusión de este equipo. Qué pena, lamentamos, y desde aquí pues darle nuestro pesar a su familia, la familia de Franchi Pras, y decirle que hasta pronto. Por otra parte, Magua, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, cada vez que se va a iniciar el año escolar, la ADP viene con una de las suyas, a llamar a paro, a llamar a movilizaciones, a crear todas las condiciones para que comenzando el año escolar
comencemos torcidos. Yo quiero decir aquí lo siguiente. En este país se libró una lucha incesante para arrancarle a los gobiernos el 4%. Habida cuenta de que había la necesidad de que se creen las condiciones materiales para que el país avanzara en materia educativa. Es verdad que se ha hecho una grandiosa obra en construcciones de escuelas en el país, que no podíamos seguir con 40, 50 y más niños en un aula, porque eso no permitía que nadie aprendiera ahí. Prácticamente los maestros salían enfermos, su garganta, su voz no le daba más, imagínense, 50 muchachos, 40 muchachos en un aula, cuando las reglas establecen que eso no debe pasar de 20, era una cosa fuera de serie. Pues muy bien, el gobierno se ha embarcado en producir la cantidad de aulas necesarias, todavía faltan más aulas, siempre van a hacer falta aulas. El gobierno se embarcó también en mejorar de manera sustancial el salario de los maestros. Un maestro hoy por hoy puede decirse sin equivocación alguna que es el profesional mejor pagado. Un maestro gana mejor que un médico, eso es mucho decir, mejor que un médico. Un maestro gana mejor que un ingeniero que trabaja y cobre por una nómina. A los maestros le ha ido bien. Los maestros tienen su casa, una parte importante de ellos, tienen su vehículo, tienen sus viviendas bien amuebladas y están bien. Se le ve en otro tipo de situación. Pero, qué extraño resulta para nosotros los contribuyentes, qué difícil resulta para el erario que el 4% con su voluminosa cifra de dinero, con esa cantidad enorme de dinero que se ha involucrado ahí, que la mayoría de la gente todavía no lo sabe, y ojalá que el gobierno, los técnicos del gobierno en algún momento revelen la cantidad de dinero que se ha colocado en el sistema de educación. Qué pena y lamentable que eso no haya implicado en modo alguno un avance en la calidad de la educación. Los maestros tienen mejores condiciones de vida, las aulas son más confortables. Es verdad que el 70 o tanto, 75, 80% del estudiantado del país reside y está en las tandas extendidas con el impacto económico que esto tiene en las casas, en los hogares de los niños y niñas que están en las escuelas, porque allí reciben no solo la mochila, el pantalón, los zapatos, los libros, no, allí también reciben la merienda, el desayuno, la comida, y se supone allí terminan de hacer sus tareas también. ¿Eso ha mejorado la calidad de la educación? Evidentemente que no. Su disminución, diría yo, en la calidad de la educación ha sido tal que hoy por hoy se presenta un examen de oposición para optar por un puesto de maestro y lo que se supone salieron graduados de licenciados en las diferentes menciones de la educación se queman sumariamente. Ahora resulta que la ADP está diciendo que el hecho de que los maestros se quemen es porque hay una mafia, porque ahí hay corrupción. Pero vamos a decir que sí, que ustedes, la gente del ADP, tienen razón. Entonces, ¿cómo ustedes, señores del ADP, me explican a mí por qué se queman los estudiantes en las pruebas nacionales? ¿Por qué cuando se hace un cateo con los estudiantes del país, en cualquiera de los niveles, prácticamente en todas las materias se quema el estudiante dominicano? Porque en ese queme del estudiante también se está quemando el maestro, que se demuestra que no tiene la calidad, que no tiene la capacidad pedagógica para enseñar y que el estudiante está vacío, como consecuencia de una falla de la capacidad de los profesores. Esa es la pura verdad. Y sobre esa base vivimos torpedeando también el inicio de un proceso de educación. A mí me gustaría, del orden personal, que la sociedad civil, que somos todos, se involucre en un nivel de cuestionamiento de la calidad de la enseñanza y de la currícula que se aplica en la República Dominicana. Porque da la impresión de que hemos retrocedido a la velocidad de un rayo.
toda vez que los que tuvimos la oportunidad de estudiar con un sistema aparentemente atrasado, arcaico, como aquel sistema de la reforma, tenemos mejor formación, tenemos más calidad de la educación que los que hoy estudian con toda la tecnología. Parece que la tecnología no nos ha servido de nada y que anteriormente un bachiller o una persona en el tercer curso te podría conocer materias de álgebra y de matemáticas sin ningún problema. Y hoy por hoy te sale ingeniero y no sabe nada de eso. Ni siquiera calcular la profundidad y el peso que debe tener en un análisis de tierra para levantar una vivienda. Esa es la verdad de la educación. Entonces nosotros los contribuyentes no podemos seguir en esta vagabundería. Yo quisiera que de una vez y para siempre aparezca un gobierno responsable y le establezca a los maestros que cobren por horario trabajado para ver si es verdad que van a hacer huelga. ¿Cuál es la razón de iniciándose un proceso de año escolar, la ADP inmediatamente no quiere entrar a trabajar? Yo voy a decir aquí lo siguiente, discúlpame Magua, que me estoy entendiendo, pero yo voy a decir lo siguiente, la abstención de ayer en las aulas fue una cosa que metía miedo. Una parte importante de los estudiantes no acudió a las aulas. Y de manera irresponsable también el Ministerio de Educación no ha establecido cuáles son los papás responsables de no mandar a los niños a la escuela también, a pesar de darle de todo. ¿Cuándo es que vamos a parar este relajo en la República Dominicana? ¿Cuándo es que vamos a establecer las responsabilidades de un lado y de otro también? ¿Cuándo es que vamos a dejar de estar dilapidando los fondos públicos en este país? Yo creo que por algún lado tenemos que cortar. Ahora, a la ADP hay que combatirla en el terreno que quiera la ADP. Muchos cuartos que le pagan a los maestros para estar en esa vagabundería. Bueno, Rubén, realmente yo coincido en tus planteamientos en esta tarde y antes de iniciar mi intervención quiero saludar a un distinguido maestro de República Dominicana que es Fernando Civilo Hughes en el municipio de Jaina, que es un abanderado de la educación de la República Dominicana, que ha sabido a través de su colegio fortalecer la educación del municipio de Jaina, pero no necesariamente la educación del país. En el caso específico de la Asociación Dominicana de Profesores, Rubén, hay una connotación muy específica y es de que los gremios dominicanos, en su gran mayoría, están politizados, tienen unos núcleos de poderes y movimientos a lo interno y no logran ponerse de acuerdo ante la situación apremiante de la educación del país. La educación es la fortaleza sustancial de los pueblos. Y si los maestros no tienen la cultura fundamental, no pueden transmitir de manera decisoria esos conocimientos hacia los estudiantes. Todo esto nos lleva a entender de que la situación se muestra extremadamente negativa y aún más cuando se trata de que un ministro de Educación tampoco coincide con algunos procedimientos educacionales que se ajustan a las capacidades dominicanas. Todo esto nos lleva a entender de que la situación del 4% está pasando por encima de lo que es la regla de juego en la educación de nuestro país. Yo creo necesario, creo fundamental, de que debemos acceder a una educación más revolucionaria, más activa, más elocuente, para que los dominicanos y las dominicanas, que serán el futuro apremiante de nuestro país, puedan obtener los conocimientos fundamentales y que la capacidad de los profesores sea lógica, determinante y que sirva de estimación y de correa de transmisión hacia los conocimientos fundamentales del país. Y para cederte la palabra, Rubén, el profesor Juan Bosch decía que para conocer la historia, conocer la lengua española, había que educar de manera muy amplia. Y si los profesores no dominan estos preceptos, no dominan la metodología comunicacional, se hace necesario de que estamos cayendo por un desfiladero. Bueno, yo voy a seguir siendo coherente. Nunca voy a apoyar
ni huelga de maestros, ni de médicos tampoco, nunca. Si son justas, sí, Rubén. Entiendo que ambas acciones perjudican a los sectores más vulnerables. La única posibilidad que tiene un ser humano de superarse, actuando de manera correcta, es educándose, es estudiando. Y es imperdonable que una persona que logró estudiar, que tiene como rol en la sociedad educar a otro para lo que le pagan y no lo hagan, ese es un crimen. El gobierno tiene que buscar el mecanismo de cancelar a todo aquel que no cumple con su trabajo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, estamos de regreso aquí en su programa Foro de Opinión. Hoy nosotros hemos querido traer un tema para compartir con nuestros televidentes. A propósito de una serie de situaciones que se están presentando en la calidad de los servicios que han de ofrecer las instituciones del Estado. Mucha gente no se da cuenta, pero cada vez que aparecen en la nómina elementos que no rinden ninguna labor, cada vez que se mantiene como parte de la estructura burocrática y administrativa del Estado la presencia de órganos que lo único que hacen es consumir una parte importante del presupuesto. En esa acción nuestra clase política actúa en contra de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿A qué me quiero referir de manera particular? Si ustedes, junto con nosotros, hacemos un ejercicio de qué nos sirven algunas instituciones del Estado, nos vamos a enterar de que nosotros, los ciudadanos, estamos formalmente estafados por el gobierno mismo. Por ejemplo, si usted le pregunta a la gente que vive en la franja de la frontera, a la gente que vive en Pedernales, en Jimaní, en La Descubierta, en Comendador, a la gente que vive en Hondo Valle, que vive en Pedro Santana, que vive en la línea noroeste, en Dajabón, ¿de qué le ha servido o le sirve la Dirección General de Frontera? La respuesta es, en la mayoría de los casos, que la gente no sabe ni siquiera de la existencia de ese órgano del gobierno. Pero cuando usted va a la estructura del presupuesto, usted se encuentra con que a partir de esa institución se despachan y se han despachado millones y millones de pesos, que muy bien pudieron ir a mitigar grandes problemas, grandes necesidades que tiene la gente de esa zona fronteriza. Si usted, por ejemplo, se pregunta a la juventud de este país, ¿de qué le sirve el Ministerio de la Juventud? ¿Cómo eso ha logrado ser algo para los jóvenes del país? Usted se va a encontrar que eso no sirve para otra cosa que otorgar un premio o algunas becas que de manera muy seleccionada, amigos y relacionados, le ha llegado de ese ministerio. Pero lo propio usted puede decir del Ministerio de la Mujer. Hoy hay una información de supuestamente la cantidad de víctimas que han sido asistidas a través de una línea de teléfono del Ministerio de la Mujer, sustituyendo su labor a la policía, a la Procuraduría General de la República. Usted se pregunta de qué le sirve a los ciudadanos, de manera particular a los municipios, a las estructuras municipales de este país, la Liga Municipal Dominicana, que se queda con el 5% del presupuesto de los municipios del país. ¿De qué eso le ha servido a los ciudadanos? Usted se da cuenta de que eso no tiene ningún valor. Si usted busca de qué sirve, por ejemplo, un órgano que está en la Presidencia de la República, que se llama Desarrollo Barrial, usted entonces me pregunta cuál ha sido el impacto de este órgano, que se llama Desarrollo Barrial, hay otro que se llama Desarrollo Provincial, de qué eso ha servido a los ciudadanos. Si usted se pregunta de qué le sirven 190 diputados, 32 senadores a la nación, y lo que ellos consumen como consecuencia de ello, entonces usted habrá de entender por qué nosotros, los ciudadanos del país, estamos siendo
engañados, estamos siendo estafados, estamos siendo timados por el gobierno mismo. Y esto arropa a la clase política en sentido general. Aquí no hay particularidad de colores. Eso le va al rojo, eso le va al morado, le va al blanco cuando fue gobierno y le va a cualquiera. Me preocupa, Magua, que ningún político de los que aspira hable de reestructurar ese aparato burocrático, administrativo, que no le sirve prácticamente de nada a la ciudadanía y que por el contrario perjudica la calidad de vida de la gente, porque consumen dinero que pudieron ir perfectamente a resolver un problema de un pequeño acueducto, de un camino vecinal, de un tendido eléctrico, de la construcción de un centro comunal, de la construcción de las instalaciones deportivas, de la reparación de las instalaciones deportivas que muy deterioradas están, por cierto. En fin, un conjunto de acciones que impacta de manera positiva a la población. Entonces, nosotros sí queremos traer esto como una preocupación para que la gente pueda reflexionar. Mira, lo que sucede, Rubén, es que estos organismos, que apenas son siglas, que están operando en la administración pública, se utilizan como instrumento político o de politiquería barata para fortalecer al gobierno en cuestión o a los gobiernos en cuestión. Y todo esto lo que hace es dañar lo que es la base fundamental del Estado dominicano. Estos organismos no hacen absolutamente nada, pero sí hacen a lo interno de estas organizaciones. Yo creo fundamental de que la nación dominicana tiene que buscar espacios importantes para que pueda lograr un nivel de ascensión en el involucramiento de personas que sean aptas para que esto logre un sitial de trascendencia a la administración pública. República Dominicana necesariamente tiene que tener gente que le duela a la nación. No es necesario el hecho de tener gente que se involucra en situaciones por mero fortalecimiento de grupos que no hacen absolutamente nada. Yo creo necesario y fortalezco la idea de que como ya estamos en el proceso electoral ya en el 2020, ojalá que haya niveles de prioridades fundamentales, que esto pueda lograrse y que la administración pública sea saneada de tal manera de que los hombres y mujeres que lleguen a ella y el presidente que esté en la dirección del Estado Dominicano pueda tener los niveles de sensibilizaciones fundamentales en cada uno de estos casos. Con esto estoy aclarando de que el presidente de la República está haciendo esfuerzos fundamentales, pero yo quisiera de que también haga sus visitas sorpresas en estos organismos como la Liga Municipal Dominicana u otros más, que no hacen absolutamente nada, que son de por sí un elefante blanco, que no dan un paso hacia adelante en el desarrollo integral en los ayuntamientos y en los distritos municipales que necesariamente son importantes en la colectividad nacional. Mira, es que cuando se hace un cálculo, Magua, de la nómina que manejan esas instituciones y de los dineros que están asignados al presupuesto, a ti te duele la cabeza cuando tú entras a una comunidad, por ejemplo, voy a mencionar una que se me ocurre aquí, el Copey, en el municipio de Las Matas de Farfán, y tú no puedes entrar por ahí ni en burro. Es una cosa que da pena. Cuando tú corres la carretera San Juan-Las Matas y tú te encuentras la cantidad de accidentes, es un solo hoyo, que tú ves que la comienzan a reparar por parte y paralizan eso. Y tú te encuentras este dineral mal usado, para no decir otra cosa, porque nosotros sabemos que la mayoría es que se lo roban. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Aquí hay gente que cuando salga del gobierno no tienen posibilidad, si hay una acción responsable del sistema de justicia, de convivir en la calle del país. Su nicho natural es la cárcel, para que se entienda. Entonces, alguien tiene que poner el cascabel al gato, como se dice popularmente. Esto es derroche, no puede seguir siendo. Aquí hay preocupaciones profundas
con el tema que tiene que ver con la deuda pública. ¿Y cómo que en un país podemos estar con esta supuesta capacidad de endeudamiento, con la presencia de tantas instituciones parásitas en el estado burocrático del Estado? ¿Por qué no se hace un ejercicio responsable y se hace una reestructuración de las instituciones, de sus funciones? Yo te pregunto a ti, tú tienes, por ejemplo, en el Ministerio de Educación un órgano que se llama Educación Física Escolar, el INEFI, Instituto Nacional de Educación Física Escolar. Vaya a ver ese desastre, para que tenga un mínimo de entendimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, frente a una acción de esa naturaleza, tú tienes que tener una reacción. La población no puede seguir callada o inocente a lo que está pasando. Nosotros, en los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de decir las cosas, de colocar los temas para el conocimiento de la gente. No puede seguir siendo así. Es que cuesta mucho la carga impositiva. Cuando tú le cargas a un ciudadano, que tú le cargas el 18%, más el 5% de contrataciones públicas, más el 10% si eres una persona física, cuando tú calculas eso, es un 33% directa. La gente no se da cuenta cuando compra una tarjeta de llamada. ¿Tú sabes cuál es el impuesto que le paga a una gente con una tarjeta de llamada? Es una cosa que mete miedo. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos pagando tantos impuestos, si para cualquier cosa tenemos que coger dinero prestado, nuestra clase política no sea lo suficientemente responsable para decir no podemos seguir en esta dinámica? Tenemos que hacer una reestructuración, tenemos que reducir esto, tenemos que optimizar eso. Vamos a buscar a la gente con mayor capacidad, no importa el partido que pertenezca, porque esa es otra de las aberraciones que tenemos. Ah, no, si no es un compañero del partido, no puede tener el cargo, no importa que sea un patán, no importa que sea un elemento que es experto en nada para ponerlo en un sitio. Un país no puede actuar así. Nosotros estamos en la edad media, nosotros estamos en el paleolítico, en el ejercicio de la función pública. No puede ser. Por eso digo lo que estoy diciendo de los maestros, pero igual lo digo de la clase política irresponsable. Ahí hay un tema que nosotros vamos a desarrollar un poco más adelante, para que la gente tenga una idea de qué está pasando con los dineros de nosotros. Mira, por otra parte, aquí hay un tema de carácter político que tiene que ver con la dinámica de las dos organizaciones que se van a disputar este proceso. Estoy hablando del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, el PRM y el PLD. No hay nada que coger por ningún lado. El partido que va a quedar con un poco de incidencia va a ser la tercera fuerza, va a ser el Partido Reformista. Esto que voy a decir aquí va directamente al Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que el doctor Leonel Fernández sea aspirante a la presidencia y de que Reinaldo Pared Pérez sea aspirante a la presidencia, uno presidente del PLD y otro secretario general del PLD, deja acéfala la dirección de esa organización. Y aunque existe una comisión electoral que encabeza Lirio Cadet, en este caso, y que integran otros dirigentes importantes de esa organización, por lo menos hasta el proceso interno, el hecho de que este partido haya dejado de ser un partido de cuadro y que su padrón haya sido abierto para que cualquier elector vaya a votar en ese proceso, hace que ese partido haya perdido la capacidad de arbitrar el proceso mismo. Por suerte, que la Junta Central Electoral habrá de tener el control de esos procesos. Pero si tú observas, en términos organizacional, nadie sabe cuál va a ser el resultado de la primaria del Partido de la Liberación Dominicana. Contrario a lo que va a ocurrir con el PRM, que lleva un proceso con un padrón cerrado. El que no está inscrito en el Partido Revolucionario Moderno no podrá votar en ese partido. Pero no importa que usted esté inscrito o no, usted va a poder votar en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién tiene control de eso?
yo hago un ejercicio de una figura abstracta, que es la capacidad logística, vale decir, de dinero que tengan los involucrados en el proceso para encantar, para llamarlo de alguna forma, el voto de los ciudadanos en ese proceso. A eso hay que prestarle atención, porque el que fue un partido de masa siempre fue aquel PRD de Peña Gómez, que ha sido disminuido a 40 y pico mil militantes, porque aunque la dirección de ese partido está diciendo que esos son las estructuras de dirigentes, mentiras. El padrón de militantes que se inscribió en la Junta Central Electoral es el padrón de existente como miembro de esa organización política. Un partiducho de 11ª categoría, como el partido de Zorrilla Osuna, aparece con casi 10.000 militantes más que el PRD. Usted habrá de creer una cosa de esa naturaleza, que todo el mundo sabe que son partiditos bisagra, que yo dudo que logren sacar incluso los votos que dicen ellos depositaron, lo dudo, óigame bien, y estamos aquí para verlo. Entonces, yo no sé lo que va a pasar ahí, pero usted que es experto, habrá de explicarle al público. Rubén, la situación, uno no tiene un oráculo en este instante y no puede ni siquiera leer la taza, porque algunas veces se lee la taza y qué sé yo, ¿entiende? Pero la situación del Partido de la Liberación Dominicana se muestra muy difusa, muy difícil, porque al parecer las fuerzas internas que están involucradas en la solución de esta problemática, de esta organización política que nació con el precepto y el pensamiento de Juan Emilio Bosch Gaviño de provocar una liberación nacional sobre el pensamiento de Juan Pablo Duarte y Díez, parece que estos procedimientos no han logrado situarse en la mentalidad de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo digo así porque Leonel Antonio Fernández Reina era la figura más determinante y más adherida a lo que era el pensamiento bochista, y en este momento no ha situado sus actitudes y comportamiento de estas acciones. En el caso de Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, estas fuerzas que se entrelazan, pero que también provocan un nivel de sinergia cuando quieren hacerlo, se muestran en estos momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo creo necesario de que hay que buscar un arbitraje, no le existe en términos reales dentro de la organización. Tú has establecido, Rubén, que posiblemente puede ser la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es nuestro organismo superior, matriz, que determina este nivel de libertad existente en la nación dominicana y que puede seleccionar el mejor partido en esta acción política dominicana. Lo que creo es de que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que abocarse a un diálogo sincero y franco, y que ellos mismos, la propia dirigencia de ese partido, tiene que buscar una solución inmediata, porque la situación de esta organización está cayendo muy brumoso en el interés nacional y para la política del 2020. Es una situación difícil, yo no tengo ahora mismo una solución específica. Yo creo que, qué sé yo, tendría que darse un viajecito por San Juan de la Maguana, a ver si habrá alguna gente en Liborio que le pueda ayudar, no sé bien. ¿Tú me puedes ayudar en ese sentido? ¿O quién, me entiende? En San Juan de la Maguana, usted de San Juan, a ver si se busca a alguien por ahí, hacer un areíto o algo por el estilo, ¿me entiende? ¿Qué se puede hacer? Está como algunos comunicadores, amigos míos, que creen que San Juan es el país. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Algo, porque entonces. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en este espacio, Foro de Opinión. Estamos esta tarde debatiendo algunos temas que son muy domésticos, pero que de todas maneras nos llevan a la reflexión.
los contenidos que hemos tratado. Agradecemos a todos ustedes por sus contactos a través de nuestros medios, dando la oportunidad de poder seguir ampliando estos detalles concernientes a la política de República Dominicana, porque somos un poco folclóricos, pero más que todo somos una nación que busca soluciones ante lo que es la situación política de nuestro país, y más cuando se trata de que el proceso electoral ya se avecina y estamos en una cuenta de regresión. Bueno, Una cuenta de regresión. la verdad es que hay plazos que se vencen. Hay un aspecto que tiene que ver con el reclamo que está haciendo Participación Ciudadana, un reclamo que le hace a la Junta Central Electoral para que asuma el control. La verdad es que hay candidaturas que están haciendo inversiones importantes que parece pudieran sobrepasar los límites que ha establecido la Junta Central Electoral. Algunas veces no resulta tan fácil porque cambiar de la noche a la mañana un sistema, establecer privilegios con el tema, por ejemplo, de la publicidad. En las redes sociales la gente se promueve a todo dar. Sin embargo, en la televisión, en los impresos, en la radio, hay una prohibición. Me parece que la Junta Central Electoral un poco se le fue la mano ahí. Otro tema es lo que tiene que ver con el ploteo de los vehículos, la colocación de one-bis, los cristales de los vehículos. El país está lleno de eso. Yo pienso que la Junta Central Electoral lo más que puede hacer es permitir que eso pase. Habida cuenta de que no había, aunque ha hecho una advertencia, la gente, la costumbre hace ley, como se dice popularmente. No es que estemos justificando eso, es que seamos un poco razonables con el tema. Si a la gente, a los candidatos, a los aspirantes le aplicasen la ley, prácticamente van a quedar desiertas las posiciones. Aquí no hay un aspirante a regidor que no tenga colocado en los vehículos su propaganda. No lo hay. Esa es una realidad que está ahí. Y pudiera estar protestando a alguien, tal vez no tenga la capacidad económica para entrar en la competencia, pero la Junta Central Electoral habrá de o ser rígida en la aplicación de la resolución que votó, o ser flexible y entender que es algo que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Probablemente esta sea quizás una salida salomónica, la que uno esté planteando en este momento, pero eso es la realidad. Evidentemente que hay que entender el espíritu de la reglamentación de la Junta Central Electoral, es crear una competencia lo más justa posible, que el que tenga más dinero no arrope, no apabulle, al contrario. Pero es algo que se puede ir cambiando, pero no de la noche a la mañana. Reitero, el país está inundado de propaganda, hay muchísimos vehículos que están ploteados, andan por ahí, los carros fúnebres, las ambulancias tienen propaganda de los políticos. Penosamente, yo siempre he sido, voy a seguir siendo un crítico de este tipo de propaganda que se hace, básicamente con el dolor de la gente, pero en otra vertiente hay ese tipo de situaciones. No sé qué va a pasar, pero por lo menos Participación Ciudadana ha tronado y está llamando la atención a la Junta. Yo pienso que es correcto este nivel de posicionamiento, de que se pueda delimitar este asunto. Yo prefiero de que algunos vehículos tengan cierto nivel de publicidad, de propaganda o de promoción móvil, que publicidad de los postes del tendido eléctrico, los cruzacalles y una serie de situaciones que en nada abogan al desarrollo de la política de nuestro país. Creo que es muy difícil uno tener una determinación económica, cuantificarla, establecerla, cuánto se puede gastar. Es un tanto difícil. La Junta Central Electoral puede hacer algún tipo de trabajo en ese sentido, pero no cuantificar en la debida amplitud del hecho
La publicidad tiene muchas aristas, tiene muchos costos, unos costos altos, unos costos bajos, todo depende de la capacidad que tú tengas, la empresa, y una cierta motivación que muchas veces no logra los objetivos fundamentales. Mira, Magua, lo que pasa es que hay una guerra interna en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que presenta mayor capacidad logística de la propaganda. Y en medio de esas malquerencias pudieran darse situaciones enojadas de un grupo y de otro, sobre todo cuando los que están en esa acción no sean necesariamente del grupo del presidente de la República. Por eso la Junta Central Electoral tiene un papel estelar que jugar. Por eso nosotros decimos que tiene que analizar bien qué pudiera ocurrir con eso. Si aplican la reglamentación, pudieran quedar desiertas muchas provincias de candidatos. Mañana cuando sean las 3 de la tarde estaremos nueva vez aquí en este programa Foro de Opinión. Magua Moquete, este portal Rubén Tejeda les agradecen la sintonía. Continúen con la programación de Tele Radio América. Hasta entonces.